Mi exnovia rechazó mi propuesta riendo, creyendo que era demasiado libre para comprometerse. Ahora soy feliz con mi esposa y nuestros gemelos, mientras ella, divorciada y arrepentida, intenta revivir lo que destruyó. Conocí a Valentina en una cafetería cerca de la Universidad Johns Hopkins, cuando yo trabajaba como consultor en energía renovable. Ella era una maestra de arte, con el cabello rizado y rebelde, los dedos manchados de pintura y una manera de hablar que parecía contagiar vida. Siempre soñaba con recorrer el mundo, pintar en distintas ciudades y vivir experiencias nuevas. Después de más de 2 años y medio juntos, creí que estábamos construyendo algo serio. Habíamos hablado de viajes, de una casa futura, de cómo queríamos que fuera nuestra vida. Estaba convencido de que compartíamos los mismos sueños. Durante 4 meses ahorré en secreto para comprar el anillo de compromiso perfecto, un modelo Art Deco que Valentina había admirado en una tienda de antigüedades en Fells Point. Recuerdo el día en que lo vio, pasó el dedo sobre el vidrio del escaparate mientras decía que le recordaba las joyas de los años 20 que solía usar su abuela. Algún día, murmuró. Y en ese momento decidí que ese anillo sería suyo. Organicé todo al detalle. Conseguí acceso privado al invernadero de orquídeas del Conservatorio Botánico Histórico de Baltimore, justo al atardecer. Ese lugar tenía un significado especial, ahí nos habíamos besado por primera vez durante el festival de primavera, rodeados de cerezos en flor y música de jazz sonando a lo lejos. Quería que la propuesta cerrara el círculo de nuestra historia. La tarde era perfecta. La luz dorada del sol se filtraba por el techo de cristal, tiñendo el ambiente con un tono cálido y casi mágico. El aire húmedo estaba cargado del aroma de las flores tropicales, y las orquídeas parecían explotar en colores imposibles. Mientras caminábamos entre los arreglos florales, la conduje hasta un rincón apartado donde crecían los ejemplares más raros. «Este lugar es mágico», dijo ella, acariciando una orquídea blanca con venas violetas. «No puedo creer que consiguieras acceso privado». Fue entonces cuando me arrodillé junto a las flores naranjas, el corazón a punto de salírseme del pecho. Abrí la pequeña caja de terciopelo, y el anillo brilló exactamente como lo había imaginado. «Valentina, ¿quieres casarte conmigo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella me miró, y se echó a reír. No fue una risa nerviosa o emocionada. Era pura diversión, como si acabara de escuchar un chiste absurdo. «Ay, por favor», dijo entre carcajadas. «Casarme arruinaría toda mi diversión». Continuó riendo, cubriéndose la boca, mientras explicaba que tenía apenas 25 años y que lo último que quería era atarse a una vida aburrida en los suburbios. Quería recorrer Europa, asistir a festivales, vivir sin planes. Una pareja mayor que cuidaba flores cerca se detuvo al escucharla. La mujer sostenía su regadera en el aire, fingiendo no mirar, aunque su expresión lo decía todo, pena ajena. Pero Valentina no se daba cuenta. Seguía hablando, diciendo que yo era dulce por intentarlo, pero que el compromiso la sofocaba, que necesitaba libertad para hacer lo que quisiera sin consultar con nadie. Yo seguía ahí, de rodillas, con la caja abierta en las manos, mientras todo el escenario, las orquídeas, la luz, el aire cálido, se convertía en una burla silenciosa. Todo lo que habíamos compartido, las conversaciones sobre el futuro, los sueños, las promesas, se derrumbaron en segundos. Cerré la caja lentamente y me puse de pie. La pareja mayor me observaba con lástima. «Has dejado muy claro lo que sientes por nuestro futuro», dije, guardando el anillo en el bolsillo de mi chaqueta. Ella dejó de reír y me miró confundida. «¿Estás molesto? Pensé que sabías que no quería nada tan serio. Nos divertimos juntos, ¿no es suficiente?». La observé entre las flores tropicales, tan radiante como siempre, y comprendí que en realidad no la conocía. O tal vez, simplemente, había visto en ella lo que quería ver. «No», respondí con calma. «No es suficiente». El regreso al estacionamiento fue interminable. Valentina hablaba sin parar detrás de mí, intentando justificar sus palabras, diciendo que aún podíamos tener una relación increíble sin prisas ni etiquetas. Pero yo ya no la escuchaba. Solo pensaba en el anillo que llevaba guardado, en los meses de preparación y en lo ingenuo que había sido al creer que ambos queríamos lo mismo. Esa noche conduje directamente hasta la casa de mi hermano Sebastián, en Annapolis. Fueron 40 minutos de silencio y de pensamientos circulares, con la risa de ella repitiéndose en mi cabeza como un eco insoportable. Cuando Sebastián abrió la puerta y vio mi cara, no preguntó nada. Me entregó una cerveza y señaló el sofá. Pasé la noche mirando el techo, repasando cada conversación con Valentina, intentando encontrar en qué momento me había engañado a mí mismo. Al amanecer, manejé hasta la tienda de antigüedades de Fells Point. Esperé en la acera hasta que el dueño, un anciano amable, abrió la puerta. En cuanto vio la caja cerrada en mis manos, entendió todo sin necesidad de palabras. A veces el tiempo simplemente no es el adecuado,
Hijo, dijo con una voz serena mientras procesaba el reembolso. Agradecí su discreción más de lo que podría expresar. No hacía falta explicar nada más. Salí de allí con el anillo en el bolsillo, una sensación de vacío y una certeza que dolía. Había amado una versión de ella que nunca existió. Usé mi llave para entrar a la casa adosada que compartíamos mientras Valentina estaba en su clase habitual de yoga de los sábados por la mañana. Caminé por cada habitación con precisión, empacando solo lo esencial, evitando cualquier cosa que implicara una discusión futura o algún intento de negociación. No dejé nada al azar. La foto enmarcada de nosotros en el juego de los Orioles seguía sobre la cómoda, los libros que habíamos comprado juntos permanecían ordenados en los estantes. Tomé únicamente lo que era mío, lo que cabía en 2 grandes bolsos deportivos. Dejé la llave y el pase del estacionamiento sobre la encimera de la cocina, junto a una nota escrita en el reverso de una factura de servicios. Arreglaré más adelante la entrega de lo que queda. Espero que encuentres toda la aventura que estás buscando. Sin dramatismos. Sin reproches. Solo una despedida concisa que reconocía una verdad innegable: queríamos cosas distintas. Cuando llegué al coche, mi teléfono ya vibraba sin descanso. 17 llamadas perdidas en menos de media hora. Al llegar al apartamento de Sebastián, el número había aumentado. Los mensajes de texto se transformaban con el paso de las horas, como si observara el deterioro emocional de alguien en directo. Primero vino la confusión: ¿es una broma? Llámame, por favor. Luego la justificación defensiva: estás exagerando. Solo necesito más tiempo para pensar en el matrimonio. Al caer la tarde, el tono se volvió desesperado: por favor, vuelve a casa. No entiendo por qué estás actuando así. Hablemos como adultos. Apagué el teléfono. En lugar de hundirme en esa montaña rusa emocional, decidí ayudar a Sebastián a reconstruir su terraza. Había algo terapéutico en medir, cortar y clavar tablas, en sentir el progreso tangible de algo físico después de meses de invertir energía en una relación que, al final, no significaba lo que yo creía. Esa noche, cuando por fin encendí el teléfono, encontré 43 mensajes y 12 correos de voz. Valentina había llamado a mis padres, a mi hermana Camila, incluso a compañeros de trabajo, asegurando que todo era un malentendido, que yo estaba exagerando por una simple conversación sobre el futuro. Decía que jamás me había dicho que no, solo que necesitaba más tiempo para asimilar el compromiso. Las primeras grabaciones sonaban confiadas, las últimas, cargadas de ansiedad. Rodrigo, esto es una locura. Podemos resolverlo. Te amo. No estoy lista para casarme ahora, pero eso no significa que nunca quiera hacerlo. Vuelve y hablemos como siempre lo hacemos. Pero escuchar su voz me dejó claro que no entendía en absoluto lo ocurrido en aquel invernadero. No se trataba del momento ni del miedo al compromiso. Fue su risa, esa risa ligera y burlona al ver el anillo, la que me mostró lo que realmente pensaba de nosotros. Para ella, mi propuesta había sido un error de timing. Para mí, su reacción fue una ventana a su forma de amar. 3 semanas después de ese desastre, acepté una transferencia a la oficina de Portland, una oportunidad que había considerado durante meses. Lo que antes me parecía un simple cambio profesional se convirtió en mi vía de escape, una manera de comenzar de nuevo lejos de las falsas expectativas. Mi jefe, Andrés, estaba encantado de que por fin alguien quisiera ocupar el puesto en la costa oeste. Yo, en cambio, agradecía tener un motivo laboral para desaparecer que no estuviera ligado al desamor. Bloqueé a Valentina en todas las redes sociales, cambié de número y pedí a nuestros amigos en común que respetaran mi decisión de no tener más contacto. No lo hacía por venganza, sino por necesidad. Necesitaba recuperar el control de mi vida, descubrir quién era cuando no tenía que convencer a alguien de que compartiera mis mismos sueños. Nuestros amigos fueron más comprensivos de lo que esperaba. Supongo que muchos habían visto señales que yo había decidido ignorar. Sin embargo, Valentina no se daba por vencida. Empezó a presentarse en mi antiguo trabajo, abordando a mis excolegas en el estacionamiento y en la cafetería cercana. Según mi reemplazo, fue 3 veces en una semana insistiendo en que todo era un gran malentendido y exigiendo saber a dónde me había ido. No concebía que alguien pudiera mudarse al otro extremo del país solo para alejarse de ella. Mi hermana Camila me llamó en mi segunda semana en Portland. Me contó que Valentina había conseguido su número y pasó más de 40 minutos explicando su versión de los hechos. Dice que nunca rechazó tu propuesta, me relató Camila, con tono medido, que solo se sorprendió y necesitaba tiempo. Parece no entender por qué te fuiste. Mientras abría cajas en mi nuevo apartamento y observaba la lluvia deslizarse por los ventanales, le pregunté qué le había respondido. Le dije que si de verdad no estaba lista para comprometerse, debió decirlo antes, no humillarte frente a todos. Y que reírse durante una propuesta no es precisamente la reacción de alguien confundido, sino de alguien que no siente lo mismo, replicó con franqueza.
Valentina, según me dijo, defendió su actitud diciendo que aquella risa fue nervios de emoción, no rechazo. Me retrató como un tipo impulsivo que había tirado por la borda 3 años de relación por un malentendido. Para ella, todo podía arreglarse con una simple conversación. Pidió mi nuevo número, pero Camila fue tajante. Le dije que si quisieras hablar con ella, ya lo habrías hecho. Mientras tanto, yo descubría que Portland me venía como anillo al dedo. La industria de energías renovables estaba en pleno auge, y mi experiencia en proyectos urbanos sostenibles en Baltimore me convertía en un candidato valioso para los equipos locales. Alquilé un pequeño departamento en el Pearl District, con ventanales que daban al río Willamette, a solo unos minutos a pie del trabajo pero lo bastante alejado del centro como para disfrutar de la calma. Mis nuevos compañeros eran apasionados del aire libre, los fines de semana exploraban el Columbia River Gorge o esquiaban en Mount Hood. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a decir sí a planes espontáneos sin consultar con nadie. Me resultaba irónico vivir justo la vida libre y aventurera que Valentina decía desear, solo que a más de 3.000 kilómetros de distancia, y sin ella. En Baltimore, según me contaron algunos amigos que aún mantenían contacto con ella, Valentina se había vuelto casi obsesiva con mi ausencia. Al parecer, había creado cuentas falsas en redes sociales solo para poder espiar mis movimientos, intentando saltarse los bloqueos que yo mismo había puesto. Preguntaba por mí en los lugares que solíamos frecuentar, y hasta llegó a llamar a la casa de mis padres, algo que mi madre consideró una intromisión imperdonable. Parece que cree que estás pasando por una especie de crisis temporal, me comentó mi padre en una de nuestras llamadas semanales. Le dijo a tu madre que tú siempre habías querido viajar, y que mudarte a Portland era solo una forma de sacar eso de tu sistema antes de asentarte con ella. Era impresionante lo lejos que podía llegar su autoengaño. En su mente, mi mudanza definitiva era apenas una pequeña rebeldía, una fase pasajera antes de regresar a Baltimore y a esa relación que ella había decidido que debíamos tener. No podía entender que su rechazo me había afectado de tal forma que cambió completamente la manera en que veía nuestra historia. Espero que encuentre lo que busca, le respondí sinceramente a mi padre, pero no será conmigo. 3 meses después de comenzar mi nueva vida en Portland, Camila me envió una captura de pantalla de una historia de Instagram publicada por Valentina. Era una foto del invernadero donde le había propuesto matrimonio, con el texto, algunos lugares guardan demasiados recuerdos, acompañado de un emoji de corazón roto. Parecía recorrer nuestros viejos sitios como una protagonista trágica de película romántica, compartiendo su dolor para ganar simpatía en las redes. Borré la captura sin guardarla y salí a correr por la ribera del río, viendo cómo los barcos de carga se deslizaban mientras el sol se escondía detrás de las colinas del oeste. Esa noche comprendí algo simple, llevaba más de una semana sin pensar en aquella propuesta. Por primera vez desde aquella tarde en el invernadero, sentí que Portland ya no era un refugio temporal, sino mi hogar. Y, con eso, algo dentro de mí empezó a sanar. 6 meses después, mi vida había dado un giro sorprendente. Me uní a un grupo de escalada que se reunía los sábados en Smith Rock State Park, a un par de horas al sureste de la ciudad. Colgarse de un acantilado y depender solo de tus manos, tu equipo y tu concentración tiene algo profundamente liberador. El grupo era diverso, ingenieros de software, profesores, empleados de empresas de equipamiento para actividades al aire libre, personas que se convirtieron en los primeros amigos que hacía por mí mismo, sin la influencia ni la aprobación de Valentina. Fue también durante esas escapadas que descubrí mi pasión por la fotografía de paisajes. El noroeste del Pacífico ofrecía una infinidad de escenarios, los acantilados de basalto en Smith Rock, los bosques cubiertos de niebla en la costa, los cielos cambiantes del atardecer. Invertí en una buena cámara y comencé a registrar cada excursión, aprendiendo a capturar cómo la luz se mezclaba con las sombras en la piedra y los árboles. La fotografía me enseñó a detenerme, a observar, a dejar de vivir solo anticipando el siguiente paso. Mi terapeuta, la doctora Pérez, me ayudó a entender que mi relación con Valentina había repetido un patrón que venía de años atrás, confundir amor con el esfuerzo constante por demostrar que merecía ser valorado. Trabajamos en mi tendencia a sobreinvertir en vínculos donde la otra persona permanecía emocionalmente distante, y poco a poco aprendí a distinguir entre quién valora tus gestos y quién simplemente los da por sentados. Llevas 3 años intentando probar que mereces ser elegido, me dijo una vez durante una sesión. ¿Qué pasaría si estuvieras con alguien que ya supiera tu valor sin necesitar que se lo recordaras todo el tiempo? Mientras tanto, en Baltimore, Valentina había transformado sus redes sociales en una vitrina cuidadosamente armada de su nueva vida plena y libre. Camila me enviaba de vez en cuando alguna captura de pantalla cuando las publicaciones se volvían demasiado absurdas. Viajaba constantemente, Islandia, Tailandia, Bali, siempre con frases tipo vive auténticamente o sigue tu corazón, acompañadas de fotografías perfectas. Me contaron que estaba gastando todos sus ahorros en esos viajes improvisados,
cada uno más caro y extravagante que el anterior. Sus historias mostraban una secuencia interminable de hombres distintos, cenas en restaurantes de moda, festivales de música, escapadas a la playa. Cada imagen iba acompañada de hashtags forzados como almohadilla viviendo la vida o almohadilla sin arrepentimientos. Pero detrás del brillo de esas fotos, era evidente la desesperación, publicaba cada detalle, como si necesitara recordarse a sí misma que había tomado la decisión correcta. Un día, Andrés, un amigo de toda la vida, me llamó y comentó: sigue hablando de ti en las fiestas. Empieza contando sus aventuras con algún tipo nuevo y termina diciendo que se libró de alguien que quería encerrarla en la rutina antes de haber vivido realmente. Pero después siempre pregunta si alguien sabe algo de ti, si sigues en Portland, si estás saliendo con alguien. Por lo visto, Valentina se había convencido de que estaba atravesando una crisis de los veintitantos y que tarde o temprano volvería arrepentido. Andrés se reía mientras lo contaba. De verdad parece sorprendida de que no la hayas llamado. Cree que eres el tipo de hombre estable que esperaría pacientemente a que ella madurara. La ironía era aplastante. Mientras ella fingía vivir una vida aventurera para las cámaras, yo estaba realmente haciéndolo, explorando nuevos paisajes cada fin de semana, aprendiendo técnicas de escalada, tomando talleres de fotografía y, por primera vez, rodeado de personas que no me exigían nada más que ser yo mismo. La verdadera diferencia era que ya no necesitaba que nadie viera mis experiencias para validarlas. No estaba actuando, ni construyendo una versión ideal de mi vida para mostrar en redes. Simplemente la vivía, sin expectativas, sin filtros, con una tranquilidad que antes ni imaginaba. Habían pasado 9 meses desde que dejé Baltimore, y mi vida había cambiado por completo. Me ascendieron a consultor senior, dirigiendo un equipo que diseñaba sistemas de energía renovable para proyectos comerciales de gran escala en todo el noroeste del Pacífico. El trabajo era exigente, absorbente, pero también profundamente satisfactorio. Era el tipo de crecimiento profesional que siempre había deseado, aunque nunca me había atrevido a priorizar mientras trataba de sostener el equilibrio inestable que era mi relación con Valentina, con sus crisis repentinas y su necesidad constante de atención. Mi nuevo departamento, ubicado en el distrito de Hawthorne, representaba en muchos sentidos el cambio interno que había experimentado. Era luminoso, con techos altos, suelos de madera que crujían apenas al caminar y un balcón con vista a las copas de los árboles. Allí monté una pequeña oficina donde pasaba las noches editando mis fotografías, ese hobby que había descuidado tanto tiempo. Volví a enviar mis mejores tomas de paisajes a revistas especializadas, y con el tiempo, varias fueron publicadas en guías regionales de escalada y revistas de naturaleza. Aquello me devolvía una sensación de propósito y libertad que había olvidado. La rutina me resultaba equilibrada, trabajo durante el día, caminatas por los parques al atardecer, y fines de semana dedicados a la montaña. La vida, por fin, se sentía mía. Pero la noticia que me devolvió de golpe al pasado llegó una tarde, a través de Camila. Su voz sonaba indecisa, como si no supiera cuánto contarme. La vi el sábado, me dijo. Está distinta. Agotada, diría yo. Pasó toda la noche hablando de su próximo viaje a Bali, pero cuando le pregunté sobre su trabajo, cambió de tema. Dijo algo vago, como que necesitaba reencontrarse consigo misma. Me dio la impresión de que dejó el empleo para dedicarse a viajar. Y sinceramente, no tengo idea de cómo podría costearlo, a menos que haya encontrado a alguien dispuesto a financiarle el estilo de vida. Camila hizo una pausa, como midiendo sus palabras. También preguntó por ti, añadió al final. Quiso saber si seguías en Portland, si te notabas feliz, si mencionabas extrañar Baltimore. Cuando le conté lo del ascenso y lo bien que pareces estar, se quedó callada. Puso esa cara de quien acaba de entender algo incómodo, como si de pronto hubiera aceptado que no ibas a volver. ¿Qué clase de cara? Le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Una mezcla entre sorpresa y decepción, respondió ella. Como si la realidad le hubiera pasado factura. Esa conversación me acompañó durante días. Ese fin de semana, me encontraba junto a mi grupo de escalada en la cumbre del Monte Adams, contemplando cómo el sol teñía de dorado el monte Rainier a lo lejos. El aire era puro, y el silencio, absoluto. Pensé en las publicaciones de Valentina, en sus frases forzadas, en esa alegría impostada que antes me engañaba. Y, por primera vez, comprendí que su rechazo había sido una especie de bendición disfrazada. Me liberó para reencontrarme con lo que realmente me apasionaba. Ella tenía razón en algo, el matrimonio habría arruinado toda la diversión, solo que no por las razones que imaginó. 2 años después, la vida me sorprendió de nuevo. Conocí a Isidora durante una conferencia de biología marina en Seattle, donde mi empresa presentaba soluciones de energía renovable aplicadas a centros de investigación costeros. Ella impartía una ponencia sobre los efectos de la acidificación del océano, y desde el primer minuto me cautivó la claridad con que hablaba,
su entusiasmo genuino y su manera de hacer que un tema técnico pareciera casi poético. Cuando terminó su charla, me acerqué a felicitarla y a hacerle algunas preguntas técnicas sobre cómo sus investigaciones podrían beneficiarse de infraestructuras energéticas sostenibles. Aquello que debía ser una breve conversación derivó en 3 horas de charla ininterrumpida en la cafetería del centro de convenciones, entre vasos de café tibio y risas sobre lo mal organizado que estaba el evento. Isidora era, en todos los sentidos, el contraste perfecto con Valentina. No tenía necesidad de impresionar a nadie. Sabía exactamente qué quería y cómo lograrlo. Había completado su doctorado en biología marina en la Universidad de California, San Diego, pasado 2 inviernos en la Antártida investigando ecosistemas polares y ahora trabajaba en un instituto dedicado a la conservación marina en Oregón. Era brillante, apasionada y segura de sí misma, con esa calma que solo tienen las personas que no temen al silencio ni a la soledad. Nuestro primer encuentro fuera del ámbito laboral fue una escapada improvisada a la costa de Oregón. Me mostró las pozas de marea y las especies que vivían en equilibrio frágil entre las olas, mientras yo la fotografiaba bajo la luz anaranjada del atardecer en Cannon Beach. En su manera de observar el mundo había una paciencia que me resultaba nueva, una serenidad que no necesitaba de artificios. Cuando la escuchaba hablar sobre las anémonas y los cangrejos ermitaños, percibía la misma pasión que yo sentía al explicar los avances de la energía solar o la eólica. Un mes después, mientras preparábamos la cena juntos en su pequeño apartamento, ordenado hasta el último detalle, me dijo algo que me tomó por sorpresa. Quiero tener hijos algún día. No pronto, pero sí dentro de los próximos 5 años. Sé que es raro decirlo tan temprano, pero prefiero ser honesta. No tiene sentido fingir si buscamos cosas distintas. Su franqueza me desarmó. Después de años intentando adivinar los estados de ánimo de Valentina, la claridad de Isidora era un soplo de aire fresco. Yo también quiero tener hijos, le respondí. Y casarme, pero con alguien que quiera construir una vida real, no una fachada. Ella sonrió, sirvió el vino y dijo con simpleza. Entonces coincidimos en lo importante. Desde ese momento, todo entre nosotros fluyó con naturalidad. Pasábamos los fines de semana explorando la costa, fotografiando paisajes, participando en clases de cocina sostenible o colaborando como voluntarios en el programa de rescate del acuario de la costa de Oregón, donde cuidábamos animales marinos heridos. Cada experiencia fortalecía nuestra conexión. No era una relación impulsada por drama o inseguridad, sino por admiración y propósito compartido. 8 meses después de comenzar, decidí hacer pública mi cuenta de Instagram, cerrada desde mi salida de Baltimore. Subí fotos de nuestras aventuras, Isidora enseñando a nadar a crías de foca, ambos riendo frente a una fogata tras un día de trabajo en campo, y amaneceres sobre el Océano Pacífico desde nuestra tienda. Cada imagen mostraba una felicidad sencilla y genuina, sin pretensiones. Esa misma noche, noté algo extraño. Varias solicitudes de seguimiento provenían de cuentas sin foto y con nombres genéricos. No le di importancia hasta que Isidora, con gesto preocupado, me mostró su teléfono. Mira esto, me dijo. En nuestras publicaciones habían aparecido comentarios de una cuenta. Los mensajes eran ambiguos y molestos, insinuaciones sobre personas que se conforman con menos sobre relaciones vacías de pasión. Luego, uno más directo. Algunos se mudan al otro extremo del país solo para huir de sus sentimientos reales. Espero que no seas solo una cura geográfica. Sentí un nudo en el estómago. Reconocí de inmediato el tono, las frases pasivo-agresivas, las metáforas innecesarias. ¿Valentina? Tomé capturas de pantalla y bloqueé la cuenta, pero al poco tiempo empezaron a aparecer otras, con nombres distintos, dejando mensajes casi idénticos. La obsesión, al parecer, no había terminado. Recuerdo perfectamente aquel mensaje. Espero que sepa que compite con los recuerdos de alguien que te hizo crecer de verdad. Debe ser cómodo salir con alguien seguro después de haber sentido química real. Los amores rebotes siempre parecen perfectos, hasta que se acaba la novedad. El tono, el estilo y esa mezcla de pasivo-agresividad con falsa reflexión psicológica eran inconfundibles, Valentina. Por lo que supe más tarde, había pasado 2 años observando mi vida desde la distancia. Se había creado cuentas falsas en redes sociales para seguir mis publicaciones, esperando cualquier detalle que le sirviera como excusa para volver a aparecer. No lo hacía por cariño, sino por necesidad de control. Me había bloqueado, y aún así no podía soltarme. Cuando se lo conté a Isidora, mi pareja actual, su reacción fue inmediata y directa. Esto es acoso, me dijo sin rodeos. Y además, es patético. Ella rechazó tu propuesta, tú seguiste adelante y ahora te persigue porque no soporta verte feliz con otra persona. Esa tarde revisamos todo, bloqueamos perfiles sospechosos, configuramos la privacidad de nuestras cuentas y tratamos de cerrar cualquier puerta digital que Valentina hubiera dejado entreabierta. Pero el daño emocional ya estaba hecho.
Saber que alguien me había estado espiando durante tanto tiempo me resultó profundamente perturbador. Aún peor fue descubrir, a través de amigos en común, que su comportamiento se había vuelto errático. Según Andrés, Valentina había arruinado 3 relaciones serias desde nuestra ruptura. Siempre ocurría lo mismo, cuando los hombres hablaban de compromiso o mencionaban la idea de presentarla a su familia, ella entraba en pánico y terminaba saboteándolo todo. Andrés me contó que había desarrollado un patrón, relaciones breves, de 3 a 6 meses, que acababan abruptamente cuando surgía la posibilidad de algo estable. En una de ellas, le dijo a su pareja que necesitaba enfocarse en su carrera, pero 2 semanas después renunció a su trabajo como profesora para intentar ser blogger de viajes. Llevaba tiempo viviendo a crédito, publicando fotos en hostales baratos bajo la etiqueta de vida auténtica, mientras aparentaba un estilo libre y bohemio que no se sostenía en la realidad. El detalle más revelador me llegó por Camila, quien supo a través de la hermana de Valentina que ella llevaba más de 1 año en terapia intentando entender por qué no podía mantener una relación sana. En una de las sesiones, según relató su hermana, la terapeuta le pidió que definiera lo que buscaba realmente en una pareja, y Valentina rompió a llorar. Se dio cuenta de que había pasado años comparando a todos con la misma persona, conmigo. Camila fue más específica al contarlo. Le dijo a su hermana que arruinaba todo porque ninguno la trataba con la atención que tú le dabas, que nadie recordaba los pequeños detalles ni planeaba citas con el mismo cuidado. Dijo que eras el único hombre que la había hecho sentir vista y valorada de verdad. Cuando compartí eso con Isidora, ella lo tomó con la serenidad de quien observa un fenómeno curioso desde la distancia. Así que rechazó el compromiso cuando lo tuvo, pasó 2 años convenciéndose de que quería libertad y ahora se da cuenta de que lo que en realidad buscaba era seguridad y afecto genuino, resumió. Es triste, pero ya no tiene nada que ver contigo. Esa noche, mientras Isidora dormía a mi lado, me quedé mirando el techo, pensando en lo mucho que había cambiado mi vida. 2 años atrás había estado rogándole a alguien que quisiera un futuro conmigo, ahora compartía mi vida con una mujer que no solo lo deseaba, sino que construía ese futuro conmigo día a día. Pasaron 3 años desde aquel desastroso intento de propuesta en el jardín botánico hasta que Isidora y yo decidimos casarnos. No hubo escenas dramáticas ni sorpresas preparadas. Todo fue natural. Una noche tranquila en su apartamento, mientras revisábamos solicitudes de financiamiento para su proyecto de investigación, ella levantó la vista del portátil y dijo con calma: creo que deberíamos casarnos el próximo año. Ambos sabemos lo que queremos, y me gustaría intentar tener hijos antes de los 32. Suena perfecto, le respondí, y lo decía con absoluta convicción. Durante la siguiente hora hablamos de presupuestos, posibles fechas y la coordinación con sus compromisos académicos. Era justo el tipo de conversación práctica y honesta que siempre había imaginado tener en un matrimonio. Elegimos celebrar la boda en el desfiladero del río Colia, un lugar al aire libre con vistas a los acantilados de basalto donde habíamos pasado incontables fines de semana explorando juntos. La ceremonia fue pequeña e íntima, solo familia cercana, amigos verdaderos y colegas que se habían convertido en parte de nuestra vida. Su dama de honor fue su compañera de posgrado, una mujer que entendía a la perfección la pasión profesional y los valores personales de Isidora. Aquel día no se sintió como el inicio de algo incierto, sino como la culminación de algo que ya veníamos construyendo. Cuando la vi caminar hacia mí con el collar de perlas de su abuela y un vestido sencillo elegido por comodidad, no sentí la ansiedad que me había acompañado en el pasado. Solo paz. Esta vez todo tenía sentido. Nuestra luna de miel fue una expedición fotográfica por la isla sur de Nueva Zelanda. Combinamos su interés por los ecosistemas marinos templados con mi creciente amor por la fotografía de paisajes. Acampamos en lugares remotos, documentando el encuentro entre montañas y océano mientras ella recolectaba muestras para un proyecto conjunto con otros investigadores. Cada amanecer era como un regalo. Despertar con la luz filtrándose entre los picos y verla tomar notas junto a las pozas de marea era sentir que estábamos exactamente donde debíamos estar. Las imágenes que capturé durante ese viaje fueron las mejores de mi carrera, retratos de un paisaje imponente y de una mujer que vivía su vocación con una pasión contagiosa. Entendí entonces que había encontrado lo que siempre busqué, una relación donde ambos crecemos, donde nuestros sueños no compiten, sino que se complementan. Mientras tanto, de vuelta en Baltimore, Valentina seguía enfrentándose a una relación muy diferente con la palabra compromiso. Según me contó Camila, Valentina se había casado de forma impulsiva en Las Vegas con un inversor de criptomonedas llamado Nicolás, un hombre al que apenas conocía desde hacía 3 meses. Aquella boda, según ella, había sido espontánea y liberadora, pero bastaba ver las imágenes en redes sociales para notar otra historia. Las fotografías del enlace mostraban sonrisas forzadas, poses ensayadas y pies de foto llenos de frases grandilocuentes sobre haber encontrado por fin a alguien que comparta mi energía y el inevitable, cuando sabes, lo sabes.
Las luces del casino detrás de ellos parecían más sinceras que las miradas que compartían. Todo en esas fotos grita desesperación, opinó Camila durante una de nuestras largas llamadas después de la boda. Está por cumplir 30 y ver cómo sus amigas se casan la tiene corriendo contra el reloj. Creo que se aferró al primer hombre que parecía exitoso y lo bastante emocionante como para no sentirse rezagada. Tenía razón. Ese impulso disfrazado de romanticismo duró exactamente 14 meses. A través de conocidos en común supe que Nicolás y Valentina discutían constantemente, por dinero, por su estilo de vida, por las expectativas imposibles que ambos habían construido. Las peleas eran frecuentes, casi diarias, y siempre giraban en torno a los mismos temas. Él quería una compañera aventurera, ligera de equipaje, como la que había conocido durante los primeros meses. Ella soñaba con estabilidad, con la seguridad económica suficiente para dejar su trabajo y dedicarse de lleno a su blog de viajes. Quería que él financiara su vida de Instagram, me dijo Andrés, con una sonrisa irónica, pero él buscaba una pareja con la que construir algo real. La historia se volvió pública, casi un espectáculo. En redes sociales, Valentina comenzó a publicar indirectas veladas sobre cómo las personas cambian cuando el amor deja de convenirles y lo difícil que es mantener la magia cuando no hay valores compartidos. Por su parte, Nicolás subía reflexiones melancólicas sobre la diferencia entre amar a alguien y amar la idea de esa persona. La ruptura se convirtió en una novela digital que todos podíamos leer entre líneas. En una de las publicaciones más comentadas, que Camila alcanzó a capturar antes de que desapareciera, Valentina había escrito: a veces crees que quieres aventura y emoción, pero en realidad solo necesitas a alguien que te vea por completo y aún así te elija. Lecciones que llegan tarde. El mensaje fue borrado a las pocas horas, pero bastó para que todos sus amigos y conocidos sacaran conclusiones sobre lo que realmente había aprendido de aquel matrimonio. Algunos sintieron compasión, otros simple curiosidad morbosa. Yo, en cambio, solo sentí una especie de alivio silencioso, como quien confirma que el pasado siguió su curso natural. Cuando Isidora y yo celebramos nuestro primer aniversario con una escapada a Crater Lake, Valentina ya vivía con su hermana en Baltimore. Trabajaba medio tiempo en un estudio de yoga, intentando recomponer su economía tras un divorcio costoso. Había abandonado su blog, borrado cientos de fotos y reemplazado los viajes exóticos por frases inspiradoras sobre sanación y autodescubrimiento. En sus publicaciones recientes hablaba de reconectar con la esencia, de entender los ciclos y de no tener miedo a empezar de cero. Dice que quiere descubrir lo que realmente busca antes de involucrarse con alguien más, me contó Camila. Pero, según su hermana, pasa las sesiones de terapia analizando patrones de pareja y repitiendo las mismas historias, solo con distintos nombres. Isidora escuchaba estas actualizaciones con una curiosidad casi científica, sin emoción ni juicio. Algunos necesitan perderlo todo para entender lo que tenían, reflexionó una tarde mientras caminábamos por el lago. Pero eso no significa que merezcan recuperarlo. Nuestra relación no se parecía en nada a lo que alguna vez tuve con Valentina. Con Isidora, todo era distinto, había respeto mutuo, metas compartidas y una compatibilidad profunda que no dependía de impulsos ni de apariencias. Cuando a ella la entusiasmaba un nuevo proyecto de investigación o yo recibía una asignación fotográfica exigente, celebrábamos los logros del otro con auténtica alegría, sin rastro de competencia. Había paz en cada conversación, algo que jamás había experimentado en mis relaciones anteriores. Esa diferencia se hizo más clara cuando empezamos a hablar de tener hijos. Isidora abordó el tema con la misma sensatez con la que enfrentaba cualquier reto, reflexión, diálogo abierto y planificación realista sobre cómo integrar la paternidad a nuestras vidas. No hubo dramatismos ni declaraciones impulsivas, solo conversaciones tranquilas sobre tiempos, finanzas y equilibrio familiar. Me encanta que podamos hablar del futuro sin sentir que te presiono, me dijo una noche mientras discutíamos nombres y detalles del cuarto del bebé. Con mi ex, cualquier mención de compromiso lo hacía entrar en pánico, como si yo intentara atraparlo. No siento que esté cediendo nada, le respondí. Quiero todo esto, la casa que buscamos, los años que vienen, envejecer contigo mientras tú salvas ecosistemas y yo los retrato con mi cámara. Aquella noche, mientras la observaba leer sus artículos científicos en la cama, comprendí que aquella risa de Valentina, la que me lanzó cuando rechazó mi propuesta años atrás, había sido una de las mejores lecciones de mi vida. En su momento dolió, pero con el tiempo entendí que fue el punto de partida de todo lo bueno que vino después. En nuestro tercer aniversario, Isidora y yo dimos la bienvenida a nuestras hijas gemelas, Sofía y Elena, que llegaron 3 semanas antes de lo previsto, sanas y llenas de vida. Jamás olvidaré el momento en que Isidora las sostuvo por primera vez, tenía lágrimas en los ojos, una mezcla de agotamiento y felicidad pura. Las hicimos juntos, susurró. Y supe que no hablaba solo del milagro biológico, sino de todo lo que habíamos construido como pareja, confianza, apoyo,
amor sereno y trabajo en equipo. Las niñas transformaron nuestra vida tal como esperábamos, casi como un cierre perfecto para todo lo que alguna vez soñamos. Pasamos los meses siguientes adaptando nuestra casa estilo craftsman en el sureste de Portland. Convertimos el antiguo despacho de Isidora en una habitación infantil con murales de bosques submarinos pintados por ella misma. Yo acondicioné el sótano, un lado se transformó en laboratorio de biología marina para que pudiera continuar su investigación durante la licencia de maternidad, y el otro lo convertí en cuarto oscuro para revelar mis fotografías analógicas, un sueño que llevaba años postergando. El jardín trasero se volvió su refugio. Lo transformó en un huerto orgánico lleno de hierbas, tomates y flores polinizadoras. A menudo, mientras las niñas dormían en sus moisés junto a los bancales, Isidora les hablaba sobre la química del suelo, los microorganismos y los ciclos de nutrientes, como si ya pudieran entenderla. Yo las observaba desde la puerta, con la cámara colgando del cuello, consciente de que la felicidad no siempre llega con fuegos artificiales, sino en silencios compartidos, en la rutina sencilla de saber que uno está exactamente donde debe estar. Con el paso del tiempo, nuestra presencia en redes sociales dejó de ser una vitrina para aparentar y se transformó en un reflejo sincero de nuestra vida familiar. Ya no había necesidad de mostrar perfección, las fotos que compartíamos eran momentos reales, Isidora enseñando a las gemelas a gatear entre los especímenes de su investigación, los viajes de campamento con cunas portátiles y mochilas de senderismo adaptadas para bebés. Las noches tranquilas en casa leyendo artículos científicos mientras las niñas jugaban con juguetes educativos sobre la alfombra. Todo se sentía natural, sin esfuerzo, como si la vida nos recompensara por haber encontrado un equilibrio. Dos científicos criando futuras científicas en un entorno donde la curiosidad y el aprendizaje eran parte del aire que respirábamos. Las gemelas habían heredado el pensamiento analítico de Isidora y mi atención al detalle. Desde pequeñas mostraban una lógica fascinante, Sofía organizaba sus bloques con una precisión obsesiva, y Elena se dedicaba a comprobar la estabilidad de cada torre antes de construir la siguiente. Isidora registraba sus avances con el mismo rigor que aplicaba a sus investigaciones. Llevaba gráficos sobre sus habilidades de resolución de problemas, notas sobre su comportamiento social y hasta cronogramas del desarrollo cognitivo. Una tarde, mientras veíamos cómo Sofía, con apenas 18 meses, conseguía abrir un gabinete a prueba de niños, Isidora comentó, con una mezcla de orgullo y ternura: van a ser mujeres increíbles. Independientes, curiosas y seguras de su propia inteligencia. Nuestro 5º aniversario coincidió con el 2º cumpleaños de las gemelas, así que decidimos unir ambas celebraciones en un viaje familiar a la costa. Isidora quería que las niñas descubrieran las pozas de marea y yo estaba entusiasmado por capturar sus primeras reacciones ante la vida marina. Actualizamos nuestro equipo de campamento para adaptarlo a las niñas, pero el espíritu seguía siendo el mismo, ella explicando los fenómenos naturales mientras yo inmortalizaba en fotos la emoción en sus rostros. La mañana de nuestro aniversario, mientras Isidora les enseñaba a diferenciar tipos de algas, recibí un mensaje directo en Instagram desde una cuenta que no reconocí. La imagen de perfil mostraba a una mujer con el cabello más corto y oscuro de lo que recordaba, pero el nombre de usuario me heló la sangre: Valentina Anderson. Vi tu publicación de aniversario y sentí la necesidad de escribirte, comenzaba el mensaje. Sé que puede parecer extraño después de tantos años, pero he estado pensando mucho en nosotros, en lo que tuvimos y en la manera en que manejé las cosas. Hice una captura de pantalla y le mostré el teléfono a Isidora, que en ese momento ayudaba a Sofía con un pequeño cangrejo ermitaño, mientras Elena recogía conchas en un balde. ¿Quieres que lo lea?, me preguntó al ver el nombre en la pantalla. Quiero que sepas lo que dice, respondí. Leyó en silencio durante unos segundos y luego levantó la vista con una expresión mezcla de curiosidad científica y leve repulsión. No puedo creerlo. Después de 5 años, un matrimonio, 2 hijas y tu vida claramente feliz con alguien más. El mensaje continuaba durante varios párrafos, una especie de confesión cuidadosamente elaborada. Valentina decía que rechazar mi propuesta había sido el mayor error de su vida. Afirmaba haber pasado años en terapia, aprendiendo que la aventura y el compromiso no eran incompatibles. Decía que, al ver parejas felices viajando juntas y construyendo proyectos, entendió que su miedo no era al matrimonio, sino a la vulnerabilidad. Veo las fotos tuyas con Isidora, viajando y criando a esas niñas hermosas, construyendo la vida que yo me convencí de no querer. Estaba equivocada en todo. No era demasiado joven para casarme, era demasiado inmadura para entender lo que significaba una verdadera sociedad. Terminaba pidiéndome que volviéramos a hablar, aunque fuera como amigos, asegurando que no esperaba nada más. Decía haber estado soltera más de un año, centrada en su crecimiento personal, trabajando con su terapeuta para entender sus patrones afectivos y valorar la estabilidad por encima de la novedad. Isidora, que sostenía a Elena mientras leía el texto por encima de mi hombro, resumió con calma.
Está describiendo exactamente lo que tú le ofreciste hace 5 años. ¿Lo rechazó? Buscó lo opuesto y ahora pretende volver al punto de partida. El mensaje concluía con una invitación a tomar un café si alguna vez volvía a Baltimore, solo para aclarar el pasado. Decía no esperar nada, solo demostrar que comprendía lo que había perdido. Mientras Isidora explicaba a las niñas cómo los anémonas sobrevivían en las pozas costeras, la luz del sol se reflejaba en su anillo de bodas. Las gemelas observaban con atención, absortas en cada palabra. Esa imagen, mi esposa enseñando, nuestras hijas aprendiendo, era la definición de plenitud. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó finalmente, mientras las niñas jugaban con sus cubetas en la arena. Bórralo, respondí sin dudar. Y bloquea la cuenta. Isidora sonrió, me devolvió el teléfono y comentó. Buena decisión. Aunque, desde un punto de vista psicológico, el momento es casi poético, justo en su 5º aniversario, con gemelas y estabilidad, ella ve todo lo que alguna vez dijo no querer. Esa noche, mientras Isidora cantaba suavemente para dormir a las niñas en la tienda, a unos metros de la orilla, eliminé el mensaje de Valentina y bloqueé su perfil. Afuera, las olas golpeaban las rocas donde habíamos pasado el día explorando, y las gemelas balbuceaban medio dormidas, ajenas a todo. Pensé en Valentina, sola en algún lugar, mirando las fotos de la vida que había rechazado y comprendiendo, demasiado tarde, el precio de sus decisiones. Su mensaje revelaba que había pasado 5 años aprendiendo las lecciones que intenté enseñarle en su momento. Quería redención, pero su crecimiento personal llegó demasiado tarde para importar. Y mientras observaba a Isidora besar a nuestras hijas antes de acostarse a mi lado, entendí algo con absoluta claridad: su mensaje no era una tentación, sino una confirmación. Aquella negativa suya en aquel invernadero había sido, sin saberlo, el mayor favor que alguien me hizo. Me liberó para encontrar a la persona con quien sí podía construir la vida aventurera, amorosa y llena de sentido que siempre había soñado.